Bueno, hasta que hermano Miguel comparte las diapositivas, yo voy a dar una introducción pequeña. Las apariciones marianas en Saitún, en Egipto, también es un fenómeno celestial de significado profundo. Y las apariciones marianas antes solían ocurrir a unas personas, ¿no? Tres personas, una persona, 10 personas, 5 personas. Casi siempre aparece la Virgen con una cantidad limitada de personas. La aparición mariana en Saitún, en el Cairo, en Egipto, es muy especial porque la Virgen apareció en frente de eh, decenas de miles de personas, y no solo cristianos, cristianos y no cristianos. Era una época de conversión de no cristianos al cristianismo, ¿ya? Porque han visto con sus ojos la Virgen María. Las apariciones marianas en Saitún, y yo digo las apariciones marianas en Saitún, en el Cairo, en Egipto, no la aparición, porque la Virgen apareció 3 veces, ¿ya? En el Cairo, en Saitún, en el mismo lugar, en la misma iglesia. Las apariciones marianas en Saitún, Egipto, representan, la verdad, uno de los episodios más destacados y misteriosos en la historia reciente del cristianismo, porque eso ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Ni siquiera pasó 60 años. No hemos cumplido 60 años, menos que 50 años pasaron, ¿ya? Eh, Así que durante un periodo de varios años, en la década de los 60 del siglo pasado, se reportaron numerosas apariciones de la Virgen María sobre la iglesia de Santa María en Saitún. Saitún es un suburbio del Cairo, ¿no? Estas apariciones atrajeron la atención de miles de personas, tanto cristianos como no cristianos, ¿ya? Eso ha generado un profundo impacto en la vida espiritual de la región eh, y más allá, ¿ya? Así que vamos a explorar un poquito el contexto, los eventos, el significado teológico de las apariciones marianas en Saitún, así como su relevancia continua para nuestra fe católica. Vamos primero a hablar sobre el contexto histórico, ¿ya? Para hacer descripción de las apariciones. Las apariciones marianas en Saitún tuvieron lugar entre los años 1968 y 1971. Así que en lugar o en un periodo de 3 o 4 años. En un momento de gran agitación política y social en Egipto, ¿ya? Testigos presenciales, miles de testigos presenciales describieron cómo la figura de la Virgen María, acompañada a menudo por otros santos y otros ángeles, aparecía sobre la cúpula de la iglesia de la Santa María en Saitún, radiante en luz, rodeada de una atmósfera de paz, de serenidad. Eso se repitió 3 veces a lo largo de 4 años. Estas apariciones ocurrieron en múltiples ocasiones, ¿ya?
siendo visibles para decenas de miles de personas cada vez que las personas se congregaban en el área circundante para presenciar el fenómeno. Eh, y también se han tomado fotos de esto en los periódicos. Así que eso fue muy, pero muy reconocido por la Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa también. El mensaje, vamos a hablar sobre cuál es el mensaje que llevó la Virgen María de estas apariciones, porque como hemos dicho, la Virgen María no aparece por aparecer ya, no. Ella aparece para dar un mensaje, para dar un significado a esa aparición. Si bien las apariciones en Saitún no estuvieron acompañadas de mensajes verbales, su significado simbólico fue profundamente impactante. ¿Por qué? La presencia de la Virgen María sobre la iglesia de Santa María fue interpretada como un signo de su amor maternal por la humanidad y su deseo de interceder por la paz y la reconciliación en un momento de conflicto y división, porque en estos momentos, en estos años, había una guerra entre Egipto e Israel. Así que fue un momento de conflicto, de miles de muertos en el desierto de Sinaí, miles de muertos al lado israelí como al lado egipcio. Fue un momento de conflicto grande, un momento de división, y de allí las apariciones sirvieron como un recordatorio de la presencia continua de lo divino en el mundo, porque ya en esa época la gente perdieron la fe, ¿ya? Por eso la aparición de la Virgen tuvo un mensaje muy importante, un mensaje muy significativo, aunque no fue un mensaje verbal. La Virgen apareció y no habló con nadie de manera verbal, pero el significado simbólico fue profundo e impactante. Sirvió como un llamado a la importancia de la fe, un llamado a que la guerra, esa guerra que tuvo lugar en esa época, tenía que cesar, un, un llamado a la devoción en tiempos difíciles. Y la iglesia copta de Egipto, a la cual pertenece la iglesia de Santa María en Saitún, donde apareció la Virgen María 3 veces a lo largo de 4 años, fue inicialmente cautelosa en su respuesta a las apariciones, ¿ya? Sometiéndolas a un escrutinio cuidadoso y prudente, aunque había, como he dicho, en cada vez decenas de miles de testigos, testigos directos que están viendo. Sin embargo, a medida que las apariciones continuaron y se multiplicaron, la iglesia reconoció su importancia espiritual y comenzó a permitir peregrinaciones y servicios religiosos especiales en honor a la Virgen María. La actitud, la actitud de la iglesia hacia las apariciones en Saitún fue de apertura, fue de discernimiento, buscando discernir la autenticidad y el significado teológico de estos eventos sobrenaturales extraordinarios. Y esta versión fue impactante, tiene mucho impacto, tiene legado también. El impacto de las apariciones marianas en Saitún fue profundo y duradero. No solo atrajeron la atención de millones de fieles alrededor del mundo, sino que también fortalecieron
la fe de muchos fomentaron un renovado sentido de unidad y solidaridad entre cristianos y no cristianos en Egipto y en el Medio Oriente. Y quiero decirte que la última aparición de la Virgen María en Egipto fue en el año 71 y la guerra se acabó en el año 73 y se hizo paz entre Egipto e Israel y hasta ahora no hubo ninguna guerra entre Egipto e Israel desde esta época. Así que fue algo sobrenatural, milagroso, y el verdadero milagro fue que un país como Egipto, un país como Israel, tan enemigos se vuelven amigos, con paz. Eso fue, eso para mí ese es el milagro y el mensaje principal de la aparición mariana, porque como he dicho, eh, el, el, eso fue algo imposible. Nadie creía que esa guerra va a llegar a fin. Y de allí, de repente, los dos países decidieron tener acuerdos de paz y se acabó la guerra desde esa época entre Egipto e Israel y hasta ahora hay paz y cooperación económica y mucha cooperación en muchos ámbitos entre Israel y Egipto. Y aprovecho el espacio para desear que la guerra también en el Medio Oriente, que está ahora entre los israelíes y los palestinos, llega a un acuerdos de paz, como esto que pasó con Egipto, porque la verdad, las consecuencias de la guerra son desastrosas. El uno cuando ve las noticias, la destrucción, es algo horrible. Así que rogamos al Señor y por la Virgen María, que ella intercede también para que esta guerra entre Israel y Palestina se acaba o llega a un fin. Regresamos a la aparición mariana en Egipto, que fue uno de las respuestas de la paz. Las apariciones también tuvieron un impacto global, ¿no? No solo en el Medio Oriente, pero tuvieron un impacto en Europa, en América Latina, en esa época, en todo, en inspirando devoción y reflexión en las comunidades católicas en todo el mundo y sirviendo como un recordatorio poderoso de la presencia continua de lo divino en la vida cotidiana. Y por cierto, esta es la única aparición reconocida por la Iglesia Católica que ocurrió fuera de la Iglesia Católica, porque eso ocurrió en una iglesia ortodoxa, pero es reconocido por la Iglesia Católica. ¿Y por qué es reconocido por la Iglesia Católica? Porque es innegable, es que hay cientos de miles de personas que están viendo la figura de la Virgen María, acompañada por ángeles, acompañada por seres de luz, y todos estamos viendo, ¿no? Así que era algo innegable. Y aunque fue en otra iglesia, aún así la Iglesia Católica de inmediato lo reconoció porque fue algo, como he dicho, innegable. Así que las apariciones marianas en Saitún, en Egipto, representan un fenómeno celestial de profundo significado espiritual que tuvo su impacto en una guerra en tiempos difíciles, que acabó una guerra en tiempos difíciles. Más allá de su misterio y maravilla, estas apariciones nos recuerdan también de la realidad de la presencia divina en el mundo, la importancia de nuestra fe cristiana, la devoción en nuestras vidas, que el legado de las apariciones en Saitún continúe en esperando a los creyentes a vivir con esperanza y amor y confianza en la intercesión maternal de la Virgen María.
¿ya? Y como he dicho, estas apariciones en Saitún ocupan un lugar destacado debido a su, como he dicho, ¿cómo puedo decir? Singularidad, ¿no? Y su impacto en la fe de millones de personas en todo el mundo. Y durante un periodo de 3 años o 4 años, entre el 68 y el 71 del siglo pasado, se informaron avistamientos de la Virgen María en la iglesia Santa María en Saitún, un suburbio en el Cairo, y estos avistamientos atrajeron la atención de la iglesia católica y del mundo entero, ¿ya? Generando un profundo sentido de asombro, devoción, reflexión, ¿ya? En torno a la figura de la Virgen María y su papel en la vida de los creyentes. En el contexto histórico, el contexto histórico fue la década de las 60. Hay decenas de miles de testigos y eso es porque la aparición de Saitún fue muy especial, porque este vez, por ejemplo, en la aparición de Fátima, en el pueblo de Fátima, la Virgen apareció a 3 personas, pero este de Egipto, la Virgen apareció a decenas de miles de personas en tiempos muy difíciles de cambios sociales, cambios políticos, cambios culturales. Egipto no fue una excepción eh, de lo que estaba pasando en el mundo. El país estaba experimentando un periodo de agitación política, tensiones religiosas entre los no cristianos y los cristianos, con la creciente presencia del extremismo barbárico de esa religión que lleva la mayoría en el Medio Oriente. Así que la minoría cristiana se sentía desesperada. La minoría cristiana se sentía deprimida por lo que estaba pasando. Eh, la minoría cristiana buscaba afirmar su identidad en medio de un entorno cada vez más hostil. Y de allí, y milagrosamente, vino la aparición de la Virgen María en eh, la iglesia de la Virgen María en Egipto. Las apariciones de la Virgen María en Saitún ofrecieron también esperanza, consuelo para muchos cristianos egipcios. Em, También ofrecieron conversión a muchos no cristianos que se han convertido al cristianismo debido a lo que ellos vieron con sus ojos. Em, y hay características de esta aparición, porque las apariciones en Saitún se caracterizaron por varios aspectos sobresalientes que las distinguieron de otras apariciones marianas, ¿no? En primer lugar, los avistamientos se produjeron en un lugar público, ante decenas de miles de testigos, incluidos creyentes cristianos y no creyentes de esa otra religión. Lo que eso aumentó la credibilidad de los eventos. Además, las apariciones no estuvieron limitadas a un solo evento, ¿no? Sino que ocurrieron de manera intermitente durante un periodo prolongado de tiempo, 4 años,
lo que permitió que un gran número de personas presenciara los fenómenos. Otro aspecto notable también de las apariciones de Saitún fue la naturaleza luminosa de las figuras observadas, que se asemejaban a una mujer vestida en blanco con una capa azul, similar a las representaciones tradicionales de la Virgen María en el arte cristiano. Estas figuras eh, parecían flotar sobre el tejado de la iglesia o moverse graciosamente entre las torres sin que se les viera tocar el suelo. Las apariciones marianas en Saitún tienen significados teológicos también, porque han sido objeto de diversas interpretaciones teológicas por parte de la Iglesia Católica y de los creyentes en general. Algunos han visto en estos eventos una confirmación milagrosa de la presencia y el amor maternal de la Virgen María hacia la humanidad, especialmente en tiempos de dificultad y crisis. Desde una perspectiva teológica, que es mi perspectiva favorita, las apariciones en Saitún pueden ser entendidas como un recordatorio de la continua presencia de la Virgen María en nuestra historia, recordatorio de la continua intercesión de la Virgen María ante Dios en favor de la humanidad, así como un llamado a la unidad, un llamado a la paz, un llamado a la reconciliación entre las diversas comunidades religiosas. Y eso fue en Egipto, en un país marcado por tensiones religiosas, un país marcado por conflictos sectarios. En este país, marcado por tensiones religiosas, conflictos sectarios, las apariciones en Saitún ofrecieron un mensaje de esperanza, un mensaje de un llamado a la fraternidad que trascendía las divisiones humanas. Y la revelación fue continua, que a pesar que han pasado más de 5 décadas desde las apariciones en Saitún, su relevancia y su impacto perduran en la conciencia de los creyentes. El santuario de Saitún sigue siendo un lugar de peregrinación y oración para cristianos y para no cristianos por igual, que acuden en busca de consuelo, en busca de sanación, en busca de encuentro espiritual. Además, apariciones en Saitún continúan siendo como objeto de estudio y reflexión por parte de teólogos, por parte de historiadores, expertos, expertos en fenómenos sobrenaturales, quienes buscan comprender mejor la naturaleza, el significado de estos eventos extraordinarios en el contexto de la fe católica y de la historia de la Iglesia. Así que como conclusión de las apariciones marianas, sí, como conclusión de las apariciones marianas en Saitún, esas apariciones representan un capítulo significativo en la historia de la fe cristiana, así como un testimonio conmovedor del amor maternal de la Virgen María hacia nosotros. Y a través de estos eventos se nos recuerda la presencia continua de María en nuestras vidas, su intercesión constante ante Dios en nuestro favor, su papel como modelo de fe y devoción para todos nosotros.
que las apariciones marianas en Zaitún sigan siendo una fuente de inspiración, de esperanza eh, para todos los que buscan el consuelo, para todos quienes buscan la dirección espiritual en su vida. Y David, muchas gracias, hermano. A usted, hermano, muy interesante esta conferencia. No conocía muy bien de estas apariciones. Luego de los 50 años, ¿ha vuelto a aparecer alguna imagen o la gente va igual por devoción, tal vez, esperando alguna, ver la presencia de la Virgen o sentir, ¿no? Porque a veces no es solo ver, ¿no? Sino también sentir paz, sentir la presencia de Dios en el lugar de peregrinación, que creo que eso es también importante, ¿no? No solo el ver, sino la paz que nos da el visitar uno de estos lugares santificados, ¿no? No sé si hay tiempo para un hermano que tenga alguna pregunta para el hermano Amado sobre este tema, ¿sí? Adelante, entonces, alguien que desea hacer alguna pregunta. El Yo. hermano, adelante. ¿Qué pasó, Juanito? ¿Cómo está, Amado? ¿Cómo te ha ido? Hola, hermano Amado, Oscar. Buenas noches, hermano Oscar. ¿cómo está? ¿Cómo está? Espero que estén bien, hombre. Saludos de acá de Panamá. Estoy un poquito ahí pasando el resfriado, pero bueno, eh, ahí dándole. Eh, Te voy a hacer una pregunta con respecto a la Virgen directamente, porque y se me vino a la mente, no sé si lo mencionaste o si no lo mencionaste, no lo escuché realmente, no lo escuché porque sí hubo un lapso que tuve que ir a la recámara y regresar. Ok, estabas hablaste en medio de la religión esa musulmana, la religión del Islam. Ok, se me vino a la mente la batalla de Lepanto. Creo que tú como historiador y como persona estudiosa de estos temas, sé de que debiste haber escuchado la batalla de Lepanto. Esa batalla, según se dice que se pidió la intercesión de la Virgen. Pregunto, ¿bajo a qué advocación más o menos pudieron haber pedido la intercesión? Y si en realidad, o sea, fue verdad, porque también uno lo busca en las historias y por lo menos uno lo busca en Google y eso no te lo dice, pero más o menos uno lo escucha. No sé, Amado, si has escuchado algo con respecto a esto, la intercesión de la Virgen en la batalla de Lepanto. Bueno, la batalla del Lepanto. eh, ¿Entre quién y quién? Yo sé, pero quiero que tú me dices. ¿Había cristianos? Así, muchos cristianos, incluso creo, o sea, ahí sí ya es por eso uno pregunta, amado, por eso es que uno pregunta. Sé de que habían cristianos y sé de que habían, no sé si el Papa, o sea, se dice el ejército de la Iglesia Católica. Y Claro. también creo que también habían otros países que no sé, son contra el ejército musulmán, pero no estoy seguro exactamente quiénes eran los involucrados. Sé que habían cristianos, y cristianos y musulmanes. Sé que habían otros países, pero no sé exactamente. Y para eso uno pregunta. Bueno, la intercesión de la Virgen María en la batalla del Lepanto no es confirmado, porque tampoco la Iglesia Católica lo ha confirmado, ¿me entiendes? Así que Sí. no Un podemos rumor, un confirmarlo rumor. hasta que tenemos un fuente
eclesiástico que nos dice que sí, hubo tal y tal y tal, y la iglesia reconoce la intercesión de la Virgen María para que los cristianos ganan la batalla. Y fíjate algo importante, que el lado cristiano tuvo 100% el derecho, ¿ya? El lado cristiano fue salvando a los cristianos del Medio Oriente. Yo siempre digo, si no fue por las cruzadas, si no fue por las batallas que hizo la Iglesia Católica, no habría sido cristianos en el Medio Oriente hasta el día de hoy. Así que es importante entender esto, pero Oscar, no puedo decirte que si fue intercesión de la Virgen María o no. Puede ser claro que los católicos, los soldados de ley, van a pedir la intercesión de la Virgen María, pero no tenemos una fuente del eclesiástico de un milagro que ocurrió registrado en la Iglesia Católica sobre este evento. Hermano Ibrahim, tengo este pequeño video, para, si es que me permite proyectarlo, respecto a Zeitún, y de 4 minutos, y si se corta, pues no sé, pues si volvemos, porque creo que más o menos en unos 6 minutos se corta. Entonces, nos reconectamos para despedirnos, ¿les parece? O no sé, pues hermano Amado, usted diga. Sí, claro, está bien. Este dura 4, entonces con este concluimos y nos reconectamos al mismo enlace para alguna otra pregunta. Ahí va. Extraordinario lo que sucedió el 10 de diciembre en una iglesia del Cairo. Ya había pasado antes. Se reunió una multitud de 10,000 personas que se convirtieron en testigos. A la 1:30 de la madrugada apareció la Virgen. Increíble. Algunos la grabaron. Vea usted este reportaje y estas extraordinarias imágenes con Fernando Correa. El 10 de diciembre del 2009, sobre una iglesia en El Cairo, ante más de 10,000 personas, se apareció la Virgen. Una extraordinaria luz verde-azul que formó una silueta femenina. En Egipto hay antecedentes de otras apariciones marianas. Ahora veamos los hechos. Era la madrugada del 10 de diciembre del 2009. El reloj marcaba la 1:30 del tiempo del Cairo, en Egipto, cuando sobre la iglesia de la Virgen María y el arcángel Micael se apareció una luz con un resplandor especial que flotaba sobre las cúpulas de este templo. Una aparición de la Virgen sobre una iglesia cóptica cristiana. Rápidamente, miles de habitantes del barrio de Guarra, al norte de la ciudad capital, se reunieron frente a la iglesia. Ante más de 10,000 personas, la extraordinaria imagen luminosa de la Virgen se apareció durante 45 minutos. Asombrados, los miles de testigos experimentaron una de las más impresionantes apariciones marianas de la historia, una señal divina que apareció en el cielo sobre la capital egipcia, durante una fecha significativa que hace eco de los eventos del día anterior, el 9 de diciembre del 2009, y la espiral de Noruega y el ovni pirámide del Kremlin en Moscú. Hay que considerar también que la primera aparición de la Virgen fue en México, en el Tepeyac, el día 9 de diciembre de 1531. Y además, exactamente 3 años antes de la aparición de la Virgen en Egipto, precisamente un día 10 de diciembre en 2006, en Italia, se presentó otra extraordinaria aparición mariana, una imagen luminosa excepcional que en sus colores y forma se aprecia muy parecida a la que se manifestó sobre el Cairo. ¿Acaso estas señales podrían estar relacionadas entre sí? ¿Tiene algún significado la coincidencia de las fechas en que ocurrieron? En la aparición de Egipto, el sacristán Hobsi Asak relató que estaba preparando un té a la 1:30 de la mañana cuando vio algo que se iluminaba en el cielo. Afirmó que todo el mundo que estaba cerca de la iglesia, más de 10,000 personas, tanto cristianos como musulmanes, vieron lo mismo que él, a la Virgen de cuerpo entero. También existe un video captado con un celular en el que se observa esta imagen asombrosa. En la pantalla se puede apreciar que entre las cruces iluminadas de amarillo de las cúpulas de la iglesia flota la silueta de la Virgen, que permaneció así durante 3/4 de hora. No obstante, los miles de testigos estuvieron frente a la parroquia hasta el amanecer, y desde ese día llegan a esta iglesia miles de personas.
Durante las últimas 3 décadas, Egipto ha protagonizado algunas de las más impresionantes e irrefutables apariciones marianas. La noche del jueves 17 de agosto del 2000, en la ciudad de Asiut, a 290 kilómetros al sur del Cairo, sobre la iglesia de San Marcos, el templo cóptico cristiano más importante de Egipto, se manifestó una presencia luminosa excepcional. Algunos pensaron que era un truco y las autoridades de Asiut decidieron cortar la energía eléctrica. Sin embargo, la imagen luminosa de la Virgen permanecía en el cielo sobre la iglesia. Y existe también el registro de la aparición de la Virgen en la población de Zeitún, que ocurrió la noche del martes 2 de abril de 1968, cuando 2 empleados de un estacionamiento cercano vieron a una mujer caminando por el tejado de la iglesia de Santa María. Creyendo que se trataba de una monja, fueron a avisar a los encargados del santuario. Cuando volvieron, la figura femenina luminosa había desaparecido. Pronto corrió el rumor por todo el Cairo. Días después, cientos de testigos observaron sobre las cúpulas de la pequeña iglesia la presencia de una singular luz en forma de mujer que se dirigía a los presentes con gestos de bendición. Muy bien, gracias. Vamos a Sí. colocar saludo. al mismo link para las preguntas. Les saludo de la Ciudad de México, bueno, de México. El hecho de ver en este momento a nuestra Madre Santísima, recordar su aparición y nos estar explicando, entiendo que está feliz, porque la reconocemos, la recordamos y la hacemos presente ahora en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Tendremos alguna bendición en especial de ella? Buenas noches acá desde México y saludos a todos. Bendiciones, bendiciones, hermano.